Buen día, ¿cómo les va? Buen mediados de enero, si así se puede decir. Les voy a proponer una apertura editorial con números que no son pandémicos o en todo caso podrían referirse a otra pandemia. Y nos vamos a animar a pesar de que acumulados numéricos, ya saben ustedes, creo, a esta altura en radio son o suelen ser muy complicados. A veces discutimos con Heller en torno de esto. Pero el tema lo amerita. Y tiene que ver con si hay una deuda externa que no vemos. Repito, ¿hay una deuda externa que no vemos? En una columna, en un artículo de hace poco, de fines de diciembre del año que acaba de irse, el colega Raúl de la Torre, el Rulo de la Torre, para los amigos, se hace esa pregunta, pero a la vez se la responde, y la respuesta es positiva, y los números no son demasiado pesados de asimilar, más bien son sencillos. Y quizás la pregunta sea o también sea quién está o quiénes están interesados en que no veamos la deuda externa que no se ve. Lo que hace De la Torre, lo que hizo De la Torre, en su momento hicimos alguna referencia a este artículo, pero solo de esa manera, a título referencial. Lo que hace De la Torre es tomar el balance comercial de los bienes y servicios, lo que entra y lo que sale, para decirlo muy silvestremente, en casi 2 años del gobierno actual, hasta octubre del año pasado. Y eso da, repito, entre lo que entra y lo que sale, un saldo favorable, un resultado favorable de 18.500 millones de dólares. Una cifra que, como dice De la Torre, por sí sola sería auspiciosa y haría pensar en una mejora de la posición internacional, sobre todo cuando dentro del periodo de lo que va del gobierno del Frente de Todos se reestructuró la deuda externa del sector público con acreedores privados. Sin embargo, el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, del cual la balanza comercial es parte, ¿sí? La comercial, bueno, lo que entra, lo que sale, la de pagos es cuánto aplicaste del resultado de lo que entró y salió, alcanzó en el mismo periodo a tan solo 7.500 millones de dólares, nada menos que 11.000 millones de dólares menos que el balance comercial. Con la deuda con los acreedores privados reestructurada, con la deuda con el fondo que termine como termine, tiene vencimientos muy pesados que van a caer en marzo, ahora en marzo, y en 2023. ¿Cómo es posible que se hayan pagado 11.000 millones de dólares en ese periodo? Y la respuesta es, más de la mitad de esos pagos son de origen privado, principalmente pago de intereses por deudas privadas con el exterior y pagos anticipados de futuras importaciones. Es decir que, aquí quizás se entienda mejor, mientras se cortaba la sangría de pagos al exterior por la deuda pública, lo que debe el Estado, lo que debemos todos, por las negociaciones, por las reestructuraciones, etc., la canilla de los pagos al exterior de los privados seguía abierta, y por un compromiso que no es menor, como también subrayaba De la Torre, la deuda privada total con el exterior, la deuda privada total con el exterior, no la del FMI, es de, números redondos, 80.000 millones de dólares. ¿Entendió bien? Son 35.000 millones de dólares más que la deuda con el fondo.
Y esa deuda privada también genera intereses, también genera pagos corrientes al exterior, también genera, por supuesto, pérdidas de reservas, también genera presiones sobre el valor del dólar. ¿Por qué? Porque se lleva parte de las muy escasas divisas que tenemos. Entonces, ¿por qué nadie mira para ese lado? ¿Por qué nadie mira para el lado de las deudas privadas cuando se habla del problema de la falta de divisas, la restricción externa, etcétera? Si no se vigila esa pérdida por esa canilla de salida de divisas, que más que un goteo, como dice De la Torre, es un chorro y permanente, y con el aumento de las exportaciones no va a alcanzar para resolver los problemas. Más que un chorro, entonces, después tendremos una inundación. Y vamos a estas conclusiones, ya más, si se quiere, de orden político-económico. De los 80.000 millones de dólares, son 80.200, de deuda de empresas privadas argentinas con el exterior, en más de 33.000 millones de dólares, el acreedor es una empresa del exterior del mismo grupo económico. La mayor parte de las veces, su casa matriz. ¿Es tendencioso llamar a esto un autopréstamo? Es decir, ¿se trata de un pago de intereses intragrupo de la filial local a la casa matriz o a otra sucursal en el exterior? Volvamos a las comparaciones. Son más de 33.000 millones de dólares para comparar, solamente para eso, como también hace De la Torre, comparados con los 45.000 millones de la escandalosa deuda con el fondo. Ahora, la del fondo es un escándalo, esta no. Dada la magnitud de la cifra y la vinculación entre deudores y acreedores, entre la misma empresa, entre el mismo grupo, presuntamente, ¿no justificaría también investigar acerca de si no se trata de otra maniobra de fuga de divisas encubiertas? Porque miren además estas otras cifras. Hay otros 14.000 millones de dólares en los que los deudores que giran habitualmente intereses al exterior son bancos privados. Y hay otros 15.000 millones, seguimos hablando de deuda de privados, no del Estado, que pertenecen a grandes exportadores, unos y otros, integrantes de una cúpula empresaria que inciden y que presionan sobre el gobierno y sobre las políticas públicas. Tienen deudas comerciales y financieras que generan uno de los flujos principales para que se vayan las divisas del país. No se desendeudaron, sino que siguen manteniendo o aumentando la magnitud de sus deudas. Y entonces se vuelve a formular la pregunta que encabeza esta inquietud del colega De la Torre, que tampoco rebote tiene, ¿no? Porque de esto no se habla. Cuando faltan divisas y se enfrentan desequilibrios en los que muchos se escudan para reclamar una devaluación, ¿nadie mira para este sector privado que tiene puerta de salida al exterior sin llave? La deuda externa que no vemos.